Hay una población, una ciudad autónoma en España que se llama Ceuta, que queda al norte de África. Hablar de por qué esto es así, además no tengo los elementos en la mano, pero sé que tiene por lo menos 500 años, 400 años, siendo territorio español, ¿no? No sé si esto viene incluso del proceso de la Reconquista, probablemente sí, hecha por los reyes católicos, cuando sacaron a los musulmanes de España, ¿no? Que duraron en España, ¿qué? 10 siglos, 10, 11 siglos. Bueno, el caso es que esta pequeña ciudad autónoma, a la par de Melilla, que también está allí al norte de África y que colinda con Marruecos, esta semana ha sido objeto de una llegada inusitada, para no ponernos con términos demasiado odiosos y hablar directamente de una invasión de 60.000 personas provenientes en su mayoría de Marruecos. Yo veía esta mañana las noticias, esto es horrible, y había más de 100 muertos ya esta mañana. Porque fundamentalmente estas personas están llegando a nado, como le dicen en España, están llegando por mar. Me llama muchísimo la atención porque este territorio, Ceuta, conecta por vía terrestre con Marruecos, creo yo. Yo creo que ahí no hay una valla, ¿no? Y podrían tratar de pasar por vía terrestre. Y entonces empiezan las preguntas, ¿pero por qué se meten por mar? Es decir, ¿por qué sale? Esto está el estrecho de Gibraltar, ahí, esto es prácticamente en el estrecho de Gibraltar. ¿Y por qué saltan al mar abierto y tratan de entrar nadando? Bueno, es que hace cerca de un mes hubo una resolución judicial en España que interpretaba, me imagino que anclándose además en muchos temas del derecho internacional y todo esto, de que las personas que en Ceuta y Melilla llegaran por vía marítima, es decir, que entraran nadando a esta porción de tierra, no podía considerarse que estuviesen directamente siendo invasores, porque llegaron nadando y el mar entonces no es territorio como tal. Entonces, bueno, el mar deja un poco el espacio a la duda. Y por consiguiente, como no podían ser considerados invasores, o no sé si esa es la categoría, sino que no era ilegal directamente el cruce, había que estudiar el caso de cada una de las personas que llegaran y no las podías deportar inmediatamente. Bueno, la historia no queda allí, amigos. Entiendo que los medios de comunicación en Marruecos y bueno, en el mundo islámico en general, dijeron, epa, en España hay una resolución judicial, esa resolución creo que la sacaron el 8 de julio, empezando julio, donde se nos está dando la cancha abierta para que entremos por bandadas allí y además el sistema del Estado español nos va a proteger. Y nos va a proteger y nos va a dar ayuda. Ustedes saben que en España, bueno, el estado de bienestar cunde. Así como cunden los impuestos, pero cunde el estado de bienestar. Y se supone que, bueno, que tiene que haber ayudas sociales y todo lo demás. Todo lejos de un estado liberal. O sea, España es todo lo que pueda parecer la expresión más acabada de un estado social de derecho y todo lo demás. Bueno, esto no es tan así. No es que le iban a dar ayudas directamente, sino que no los iban a deportar. Pero bueno, se corrió la bola de que es que no, España nos está dando cancha. A renglón seguido, ¿qué pasa? Entre 50 y 60.000 inmigrantes, en su mayoría marroquíes, se lanzan contra Ceuta y entonces vienen las interpretaciones. Yo tengo una de entrada. Yo sé que Ceuta tiene, es lo que leí, Ceuta tiene 80.000 habitantes. ¿Qué va a pasar si tú metes a 60.000 marroquíes en una población de 80.000 habitantes? Bueno, prácticamente son los nuevos dueños del pueblo. Que muchos de ellos no se quedan, que es lo que pasa en las Islas Canarias. Yo esto tengo un poquito más de conocimiento. En las Islas Canarias llegan muchísimas personas provenientes del África, eso está enfrente, al archipiélago canario, pero no se quedan en las islas porque ellos no están por las islas. Ellos quieren ir a Madrid o quieren ir a Barcelona, quieren ir a las grandes ciudades donde se supone que está la gran vida, el gran sueño, que en el caso de los africanos no es Nueva York o no es Texas, como es el caso de los hispanos, ¿no? De los latinos, por decirlo así, que no me gusta la palabra, ya saben por qué. Pero en el caso de los africanos es ir a hacer la gran ciudad en Barcelona, en Madrid, etcétera, ¿no? Y todo este cuento.
Bueno, aquí hay muchas cosas que decir, pero en principio me quedaría con esa. Vean lo que es el impacto de que 60.000 personas lleguen a un pueblo de 80.000 personas. No hay manera material de que eso sea manejable, o sea, no hay manera. De hecho, vi unas imágenes donde cerca de la plaza bueno, una de las plazas allí, no sé, de Ceuta, entonces ya comienzan a hacer fosas comunes allí, bueno, porque la cantidad de personas muertas que están llegando, esto es devastador. Luego, hay un tema que hay que decirlo también. Estas personas, porque hay varias tesis, ¿no? Hay una que he escuchado desde que esto es concertado para un tema que efectivamente yo sí siento que está pasando en Europa, que es un tema de sustitución poblacional y de que, bueno, evidentemente en Europa hay demasiadas facilidades para que muchas personas lleguen, se establezcan, hagan vida, familia, tal, no sé qué, incluso para darles papeles y todo lo demás. Pero hay otras tesis que te apuntan desde la conspiración interna en Marruecos hasta, bueno, la propia tesis del sentido común. Dice el principio de la navaja de Ockham que la explicación de un hecho a veces es el más común de las explicaciones que tú puedas dar. ¿Y cuál es la explicación más común que uno puede dar al tema de la invasión masiva en Ceuta? Bueno, que en Marruecos la gente no tiene condiciones de vida. Entonces, esta es una gran posibilidad también. Yo creo que la explicación está a medio camino entre todas estas cosas. Es que Marruecos es un país donde no hay condiciones de vida, donde en España, en efecto, sentencias judiciales como estas generan lo que llaman allá un efecto llamada, y entonces, bueno, vengan, porque les vamos a dar facilidades. Epa, pero las facilidades no son las que han vendido algunos medios de comunicación, no es tampoco que vas a hacer la gran vida, sino que vas a ser un poquito flexible el Estado español contigo, porque bueno, estás entrando a nado. Y luego hay una tesis muy interesante que acabo de leer en varios medios de comunicación que apuntan a la teoría de que ustedes saben que Marruecos es una monarquía, ¿no? Hay un asesor del rey de Marruecos, que es Mohamed de los cojones, ¿no? Mohamed VI. Mohamed VI. Entonces, hay un señor que se llama, yo no sé, yo no hablo marroquí, Fuad Ali El Ima, que le llaman en Marruecos el virrey, porque tiene tanto poder en la corte y tiene tanto poder en la monarquía de Mohamed de los cojones de Sexto, que bueno, dicen que prácticamente manda y que tiene además gran influencia en el rey. Pues. Bueno, este señor Fuad Ali El Hima, que lo vamos a catalogar ahora como el virrey de Marruecos, hay una tesis que apunta a que él está tratando de socavar la monarquía de Mohamed para apuntalar su propio poder personal. Ahorita en Marruecos entiendo que vienen elecciones yo no sé si es en noviembre, vienen elecciones en Marruecos. Y este tipo tiene un partido que se llama el Partido de la Autenticidad y Modernidad, PAM, Partido de la Autenticidad y Modernidad. Es un partido que data de 2008. Esta investigación sale, por cierto, en The Objective, en España. Y entonces dicen, este tipo está tratando de que se le genere una crisis a Mohamed, de que haya con todo este tema de la emigración, porque mientras para España es inmigración masiva, ilegal, para Marruecos es emigración masiva, de que se le genere un issue y el capitalizar, no me pregunten cómo políticamente esto, yo me imagino que socavando, como les acabo de decir, la monarquía de Mohamed, o quizá no con ganas de tumbarlo ni de socavarlo plenamente, sino para imponer su agenda discursiva. Él va a hablar de que, bueno, de que mira lo que está pasando y de lo que, cómo nos reciben allá en España, porque el tipo tiene sus cositas, el virrey. Y el hecho también de que, bueno, las autoridades migratorias en Marruecos parece que han bajado las defensas. O sea, en Marruecos se está permitiendo que salgan más de lo que se permitía antes. Que bueno, saben que ustedes que generalmente los países, cuando son países de migrantes, o sea, los controles son, o sea, el nivel de control de un país de donde emigra una persona no va a ser nunca desde donde pretende inmigrar. O sea, el país receptor siempre va a tener mayores controles porque es quien afronta con mayores problemas. El que se va, como decía la canción de Tito Rodríguez, no hace falta. Hace falta el que vendrá, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Dicen hay una relajación de los controles migratorios
en Marruecos para que las personas que quieren salir salgan. Ha ocurrido en los últimos meses. Entonces, hay una confluencia de factores que podríamos resumir en desde una conspiración interna dentro del régimen de Mohamed de los cojones sexto. Dije los cojones porque no me acuerdo cuál es el quinto, cuál es el cuarto, pero este es el sexto. Un tema que tiene que ver con que las condiciones en Marruecos, bueno, que es un país del África, que yo entiendo que medianamente ha avanzado en algunas cosas, pero que al final de cuentas es un país de África y los países de África tienen muchos problemas. Y esto no es xenofobia, esto no es racismo, esto es realidad. Los países de África tienen muchísimos problemas estructurales. Marruecos representa dentro de lo que es el elenco de países africanos un avance interesante, pero Marruecos no es Francia, Marruecos no es España, Marruecos no es el Reino Unido, la Gran Bretaña, esa es la verdad. Ese tema de las condiciones de vida que le son propias. Y bueno, lo que podríamos incluso ver, que es una, por cierto, es una continua política de Marruecos, que es que cada vez que quieren presionar a España con algo, le sueltan inmigrantes. Relajan los controles migratorios para presionar políticamente a España. Eso podría estar pasando también. Lo que es más triste de todo esto, porque aquí uno no va tampoco a convertirse en un, por ejemplo, un propagandista simplemente de las teorías de la conspiración y todo lo demás. Lo más simple es que, o lo más triste y simple a la vez, es que hay que decir que hay gente en el medio que lamentablemente, pues, si es el caso de que esto es una política que está siendo empleada desde arriba y que son simples marionetas, las personas que creen que van a tener una mejor vida en España y lo que van es a hacer carne de cañón para que los intereses geopolíticos de Marruecos se expresen y todo lo demás, o el interés personal de este que le llaman el virrey, socave en alguna manera la monarquía de Mohamed VI. Lo más triste es que la gente no cuenta. Lo más triste es que siempre las élites son las que deciden y lo más triste es que la gente se muere y lo más triste es que la gente queda tirada a su suerte. Como digo esto, también digo lo otro. La amenaza es enorme porque desde el punto de vista numérico, o sea, no hay cómo hacer. En un pueblo de 80.000 personas te llegan 60.000 de golpe. Y lo tengo que decir también. El Islam, lamentablemente, en Europa choca porque lamentablemente la gente que llega de muchos países donde se predica la fe islámica, ellos no llegan a simplemente adaptarse o ver cómo van a hacer para sobrevivir dentro de su nueva cultura. Para ellos no hay nueva cultura. Para ellos la cultura de ellos es única. Quienes no la predican además son casi herejes o herejes directamente. Y cuando llegan a estos nuevos países lo que quieren es imponer su cultura. Entonces dime tú cómo uno puede transigir con ese escenario, cómo uno puede hacer con ese escenario. Es lo que más me preocupa a mí. Hay unos análisis que incluso han dicho, es muy curioso que además todos los que llegan están en edad militar, son jóvenes, o sea, no estamos hablando de población vieja. Claro, yo creo que son jóvenes porque es un poco lo que pasó en Venezuela también con los emigrantes, que es la gente que está tratando de buscar futuro. Pero lamentablemente tu búsqueda de futuro, bueno, representa una amenaza en muchos casos para estas naciones que son receptoras. Es un gran problema. La verdad es que es un gran problema porque basta nada más posar la mirada sobre Francia, sobre Alemania, sobre Austria, sobre la propia España, sobre el Reino Unido, para no abundar en mayor abundamiento. Todos los problemas domésticos que se generan todas las semanas, todos los días del mundo, con ciudadanos inmigrantes que no asumen la cultura del país que les ha recibido, sino que ellos quieren imponer su cultura. ¿Y qué pasa con esta cultura para la gente que no lo entiende? Bueno, yo voy a partir de un hecho muy importante. Lamentablemente, en muchas vertientes del Islam, la mujer sencillamente no existe como individuo racional, pensante, autónomo, emancipado, independiente. No existe la mujer es casi un burro de carga. La mujer es un vientre para traer criaturas al mundo. Por tanto, la mujer puede ser maltratada puertas adentro porque además es posesión del marido
por tanto la mujer no tiene derechos políticos, por tanto la mujer no tiene derechos económicos, no tiene derechos laborales, no tiene derecho a nada. ¿Cómo haces tú esto en una Europa postmoderna, además, donde hay una liberación femenina y donde las mujeres no es que solo que usen falda, que tienen todo el derecho a usar falda y lo que quieran, porque para eso hemos avanzado, ¿no? Como sociedades mundiales, sino que además son mujeres que en muchos casos trabajan más que muchos hombres, que en muchos casos tienen mayores, no voy a decir bolas, porque las mujeres no tienen bolas, pero tienen ovarios en política que muchos hombres. Bueno, el mundo islámico en muchas ocasiones no acepta esto. Entonces, allí tú tienes unas versiones de la cultura que son sencillamente irreconciliables. No hay manera de transigir con esto. Si le metes el elemento numérico, es que no es un solo musulmán, sino que son 80.000, son 60.000, son 100.000, son, bueno, es una avalancha. ¿Cómo haces? En una Europa, además, donde hay que decirlo también, la realidad es que por estas cuestiones postmodernas, la gente no está engendrando, no están teniendo hijos. Entonces la batalla numérica la vas a perder porque además los musulmanes sí tienen hijos. Los musulmanes sí procrean. Los musulmanes no tienen miedo a tener 2, 3, 4, 5 carajitos. Pero los españoles no quieren tener hijos. Los franceses no quieren tener hijos. Los británicos no quieren tener hijos. No quieren tener hijos además por esto, porque es la posmodernidad. No, ¿cómo iba a tener hijos? Si yo tengo que trabajar todo el día, yo tengo que ser exitoso, yo tengo que viajar, yo tengo que toda la vaina. Bueno, todo esto que ya les he hablado de la posmodernidad, ¿no? Y que bueno, que yo no puedo decir mucho porque yo no tengo hijos todavía, pero bueno, en mis planes está algún día tenerlo. Tenerlo, digo tenerlo porque creo que va a ser uno nada más, al paso que voy. Pero es la realidad. Entonces, en el mundo islámico no hay ese temor y esa adversión a la procreación que sí tienen los europeos. Si a este componente le metes además que muchos de los estados europeos son altamente cabrones, son altamente alcahuetas, son altamente financistas del estado de bienestar de estos inmigrantes que llegan a estos países, bueno, tienes la ecuación perfecta, porque entonces, bueno, todo el incentivo que necesitas para que lleguen estas poblaciones y se dé el escenario del que algunos hablan, que bueno, que dicen en teoría de la conspiración, sustitución poblacional. Va a llegar un punto, y yo he visto estudios en poblaciones de España, por cierto, en el que ya los niños no se llaman Carlos, ya los niños no se llaman Javier, no se llaman José, no se llaman Pedro. La mayoría de los niños se llaman, en determinadas poblaciones, se llaman Mohamed, como el rey, por cierto, de los cojones de Marruecos. Entonces, estamos hablando de que evidentemente, ¿qué va a cambiar? Ahí va a cambiar la correlación cultural en estos países. Estos países no van a ser más lo que han sido. No van a ser más lo que han sido. Y yo quiero dejar esto bien claro. Yo no estoy diciendo que todo musulmán es una amenaza. Yo no estoy diciendo que todos representan una amenaza. Yo no estoy diciendo que todos son radicales. Pero he dicho que en muchas vertientes de interpretación del Islam y de ciertos individuos, donde además existe el terrorismo como mecanismo de acción política por todas las ramificaciones que esa plaga que es el régimen iraní ha diseminado por el mundo, ha regado por Europa también, con las células de Hezbollah, con las células de Estado Islámico y con todo ese tipo de cosas, bueno, es una gran amenaza. Esto no hay otra manera de llamarlo. Esto no hay otra manera de llamarlo. Y comprendo el resquemor, comprendo todo lo que ocurre a partir de las alarmas que se generan en España por esta llegada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos, mayoritariamente. Voy a leer mensajes porque ya me encadené, pero hay mucha gente acá. Me va a quedar un ratico más para ser fiel a mi público. Larry, en otros temas, ¿cuál es tu opinión de lo que pasó en Ceuta sobre la invasión? ¿Fue algo provocado por ciertos factores? Bueno, te acabo de tirar una explicación de 20 minutos de lo que creo es mi opinión ajustada a lo que significan distintas interpretaciones del hecho. Eso digo yo, a mis 44 años nos agarraron ya cansados. ¿Sobre qué nos agarraron cansados? No se canse, que el que se cansa pierde, decía mi líder, el más grande de toda la historia, Leopoldo López, que está metido en el guiso de la negociación. ¿Quién le sigue la pista a esta trama Sánchez Mohamed? Es el periodista Alberto Castillo.
No sé quién es Alberto Castillo. Miren, hay un elemento político también que se me saltó, queridos amigos, y es que estamos en presencia de un gobierno en España, cuya situación me la conozco, no voy a decir que al dedillo, pero que conozco bastante bien, de un gobierno que hay gente que ha perdido la memoria. El gobierno de Sánchez se sustenta en que Sánchez no ganó las elecciones. Eso es lo primero. Las últimas elecciones generales que hubo en España las ganó Feijóo. Que lo que pasa es que con la alianza que haría con Vox no le daba para gobernar, pero la ganó Feijóo. O sea, Sánchez no es el ganador de las elecciones. Y no siendo el ganador de las elecciones, gobierna España. Y gobierna porque se cuadró con los separatistas y con todo bicho de uña que consiguió en España, ¿no? Él le entregó cualquier cantidad de posibilidades para negociar la investidura, es decir, para ser presidente del gobierno en España. Bueno, en España hoy, para que ustedes vean cómo están las cosas, en España hoy hay un gran temor de que efectivamente la próxima elección sea un fraude y de que Pedro Sánchez pueda estar simplemente manipulando el censo electoral para quedarse en el poder. Eso es una realidad hoy. Y hay dos factores objetivos. La famosa ley de nietos, que bueno, en España sí, y yo no soy beneficiario de la ley de nietos porque yo soy hijo de españoles, no soy nieto de españoles, pero en algún momento benefició o fue tan utilizada que benefició a ciertas capas de las poblaciones que llegó a un punto en el que, bueno, cualquiera podía optar casi, estoy exagerando, ¿no? Pero a la nacionalidad española. Y el otro elemento es la llegada masiva de inmigrantes musulmanes a los que, por supuesto, quien les ha dado beneficios es el PSOE. Y le dio al PP también en algún momento que hacía la vista gorda. Pero bueno, hoy es el PSOE. ¿Qué va a pasar? Que tú, a través de lo que significa la ley de nietos, a través de lo que significa la llegada masiva de estos inmigrantes, tú puedes modificar el censo electoral. Están calculando que Sánchez podría estar integrando de cara a las próximas elecciones. Yo leí por ahí la cifra, creo que era 1,5 millones de votos nuevos. Compadre, en una elección como la española, es que no es 1 millón, 500.000 votos te definen la elección en España. O sea, en España, tradicionalmente, quien busque el histórico de las elecciones, donde el bipartidismo español, PP, PSOE, tal, se expresa, tú con 500.000 votos ganas una elección. Dime tú si hay más de 1 millón de votantes nuevos. Entonces, ya se habla directamente de que Sánchez podría estar utilizando este elemento, que es el de la inmigración masiva, hacerse el pendejo, porque, bueno, claro, eso no va a ser ahorita, porque estos no le van a dar derechos. Primero tienen que ir al camino de la nacionalidad, que demora un tiempito y todo lo demás. Pero que esto es para que, miren, amigos, en el año 2040, en el año 2035, haya un grupo de inmigrantes de origen musulmán que digan, no, es que a nosotros a quien nos benefició fue el PSOE, hay que votar PSOE. Te estás capturando una clientela electoral de antemano. Entonces, no es nada descabellado que se esté utilizando desde España la inmigración ilegal con criterio político para favorecer los intereses del Partido Socialista Obrero Español. Y no es nada dislocada la interpretación. ¿Quién nos dio las facilidades? ¿Quién nos dio las paguitas? ¿Quién nos dio los incentivos? ¿Quién nos permitió llegar a España? ¿Quién nos dio puerta franca? El PSOE. Entonces, eso es así. Eso es otra posibilidad.